Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Iniciamos nuestra jornada del día de hoy. Vamos a ver la viabilidad y confiabilidad de un instrumento. Significa el instrumento que yo he construido, cuán confiable y válido es. O sea, cuánto estoy segura de que, o seguro de que este instrumento que yo estoy utilizando es correcto y va a medir lo que yo quiero medir. Vamos a ver ahora algunos, supongo, ejemplos que nos van a dar sus compañeros de cómo se valida un instrumento y cómo se hace o se encuentra la confiabilidad del instrumento. ¿Está bien? Entonces, empecemos. Miss, disculpe, ¿me escucha? Sí, claro que sí. La clase pasada no pude yo exponer mi tema por problemas de conexión a internet y no sé si me puede dar la oportunidad de exponer ahora. ¿Qué hija te tocaba exponer? Ahí me tocó lo que es los diseños de series temporales interrumpidas. Series temporadas interrumpidas. A ver, chicos, ¿podemos darle la oportunidad a su compañera que nos explique, Flor? Sí, profesora, sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos con Flor primero, para anotar. Era Flor Cabrera, que no expusiste, que te tengo aquí anotada, ¿sí? Sí, Miss. Ah, ya. Muy bien. ¿Y cómo estás, Flor? ¿Bien? Sí, Miss, la clase pasada no pude conectarme por problemas de internet. Ya, está bien. A ver, Flor. Okay. Profesora, buenas tardes. Sí, hijo. Creo que no hay todavía la asistencia acá en el DUPIC. No hay, porque no puedo ingresar. Está, no sé, en reconstrucción o en qué, el boutique. Ah, ¿hay Por entrado mal? eso. Sí, está mala el aula. ¿Se nota Ok, mi pantalla? Sí, claro que sí. Ya, ok. Vamos a empezar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a presentar lo que es el diseño de series temporales interrumpidas. Ya, en este diseño también vamos a llamarlo con el nombre de no experimentales o cuasi experimentales. Reciben este nombre porque se espera que esa serie temporal se interrumpa en el momento de la intervención. Por eso también recibe ese nombre. En el diseño de series temporales interrumpidas se observa la cantidad de datos u observaciones antes y después de aplicar el tratamiento. Por ende, también se caracteriza por que la serie se interrumpe en un punto del tiempo por la aplicación de tratamiento evaluado. Como consecuencia de la aplicación del tratamiento, que los datos reflejen esta interrupción mostrando un cambio de nivel o tendencia. Simplemente en las series un nivel baja o si no también sube para arriba. Ahorita vamos a ver algunos gráficos. Aquí están los patrones de cambio, se les dice patrones de cambio, perdón. En la primera imagen vemos que el cambio es el nivel nada más. En el segundo cambio es el cambio del dependiente, que la misma figura se va para arriba. Bien, la clasificación, existen dos tipos de diseños dentro de este diseño. Vamos con el primer diseño, que es diseño simple de series de tiempo interrumpidas. Dentro de está formada por dos periodos de múltiples observaciones registradas antes y después de la intervención. Sobre un grupo de individuos, estos periodos se conocen por pre y post tratamiento.
El objetivo de este diseño de serie temporal es detectar cambios en patrones de los datos antes y después de la intervención. El segundo diseño es diseño de series de tiempos interrumpidas con grupo control no equivalente. Este diseño se conoce como diseño de series de tiempo interrumpidas con grupo control no equivalente y también como diseño de series temporales múltiples. Vamos a ver un ejemplo, vamos a leer este caso. Se pretende estudiar el impacto de un nuevo programa de sanidad para reducir el número de personas que acuden al servicio de urgencias. Se toman los datos de dos comunidades autónomas, una en la que se aplica el nuevo programa y la otra que se actúa como control. Se registra el número de pacientes que acuden a urgencias durante 9 meses antes y después de la intervención. Aquí se va a tomar dos comunidades autónomas. Uno que están utilizando este programa y el otro que no utilizan el programa. Son dos comunidades. En el pretest está el número de personas mensuales durante 3 años antes de introducir el tratamiento. En el posttest, número de personas que asisten una vez administrada el tratamiento. Aquí vemos la gráfica, podemos ver que hay líneas continuas. Quiere decir que la comunidad en que se introduce, que es el nuevo sistema, en el posttest es donde se utiliza el programa del descenso de personas. Vemos que no hay cambio de control y el sistema es eficaz. Eso sería todo, Miss. Ya, a ver, vamos a explicar un poquito el proceso. Más o menos el trabajo es el siguiente, y Flor nos irá diciendo. El ejemplo es que yo estoy haciendo un tratamiento y lo interrumpo, o no, estoy tratando de controlar algo de forma muy abrupta, ¿cierto? Exacto, eso se le llama el diseño interrumpido. Exacto, entonces miren, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cuál sería? Miren cómo estamos en Arequipa, un ejemplo de lo que vivimos. En Arequipa estamos en una alza de contagios terrible, la curva está subiendo demasiado. Entonces, nosotros necesitamos aplicar algo, un tratamiento muy coercitivo, o sea, muy fuerte para detener eso. ¿Qué podríamos hacer de repente? Imagínate que salga todo el ejército y toda la policía, es un supuesto, ¿eh? Y en todas las casas no permitan salir a la gente. ¿Qué estamos aplicando? Un tratamiento bastante brusco para cortar el proceso de contagio y que la curva descienda abruptamente. Ese es el tipo de diseño que nos ha explicado Flor. ¿Está bien, Flor? Sí, Miss, no sé si me escucha. Sí, claro que te escucho. Está bien, ese es el tipo de diseño, o sea, ¿cómo hacer? El ejemplo que di, por ejemplo, era algo similar a eso, ¿no? Sí, ¿cómo hacemos para cortar abruptamente algo que está sucediendo? Entonces, por eso esto de la pandemia es muy ejemplificable para este proceso, porque así lo podríamos detener. Es igual que, a ver, cuando un chico es alcohólico, ¿no? Tienen que ser ejemplos así más o menos para que se den cuenta. Un chico es alcohólico. Y entonces, para hacer el tratamiento del alcoholismo, digamos que empezamos a hacer el tratamiento del alcoholismo y en algún momento que él ya esté, digamos, supuestamente ya habremos pensado que mejoró, cortamos el tratamiento abruptamente, lo cortamos. ¿Y qué va a pasar? Analicemos qué pasa ahora con esta persona. ¿Decae o continúa? O sea, ¿vuelve al alcoholismo o continúa su tratamiento o se cura?
¿Entienden? Ese tipo de proceso es el que nos ha explicado Flor. Ok, entonces ahora vamos con lo... Miss, buenas tardes, Miss. Yo también la anterior semana no pude presentarle porque también tuve unos inconvenientes de conexión. ¿Y ahora quién eres tú? Soy Juliet, iba a hacer lo que es de observación natural. Creo que seguía después de Flor, justamente. ¿Judith? Ajá. Ya. Alberto pasó. Alberto es de tu clase Álamo. Julio Alberto, Quispian Calle. Sí, pero Julio Alberto no pasó, ¿no? Creo que recién le dio tema. Ya. Sí, recién vamos a exponer el miércoles. Ok, ya, hijo, que te tengo anotado acá. Entonces, Juliet es la que faltaba. Ok, Sí, Juliet. Juliet y Flor eran las dos que faltaban, profesor. Sí, ya está. Ya les puse la nota a Flor, me faltaría Juliet. A ver, chicos, démosle la oportunidad a Juliet. Ya, Miss, yo voy a presentar. Am, ya pueden ver, me imagino. Ya, ahora sí. A ver, ya voy a explicarles un poco Ahora acerca de... sí. Sí, ahora sí, lo que es de la observación natural. Vamos a empezar con los conceptos primero acerca de qué es observación. Observación es un proceso que se detecta y asimilamos a través de elementos que utilizamos en sí también los sentidos, que es en sí la vista, sobre todo, como uno de los instrumentos principales de observación. ¿Qué es la observación natural? La observación natural o técnica de observación natural, en ella básicamente no existe una intervención o condición de tratamiento, solo la recolección de datos sistemáticos acerca de una conducta o de un grupo o mayormente se tratan grupos o también personas con algún problema, se identifica justamente algún problema que tengan y se les da un tratamiento. Estos grupos tienen que estar en desventaja o tiene que tener una condición desfavorable, podría decir. Bueno, en la introducción, cada método o forma de investigación responde a una necesidad específica. En el caso de la observación natural, por ejemplo, en ella se recopila información respecto a ciertos fenómenos de la naturaleza, ya sea natural, social, animal o personal. En este método justamente no se interviene en ningún momento. Eso lo vamos a ver porque esto es muy recurrente en lo que es la observación natural. No existe la intervención de la mano del hombre. Y bueno, en ella también se puede dar en largo a corto plazo y como digo, es una forma natural de observación, ¿no? De investigación también. Sus principales características es que el observador es un registrador pasivo de lo que ve, ¿no? De lo que ve y lo que ocurre. Los acontecimientos se dan de manera natural y no son manipulados. Ahí, como les expliqué, no tiene manipulación del hombre. En este tipo de investigación, el investigador observa desde afuera o desde adentro, pero sin alterar los sucesos que están aconteciendo en ese momento. Permite recoger información de una forma, permite recoger esa información que de otra forma sería difícil. La observación también puede ser abierta o estructurada, dependiendo de los tiempos y ya sea de largo a corto plazo. ¿Qué más? Las ventajas, alguna de las ventajas se puede observar la conducta en el ambiente, donde ocurre todo espontáneamente, sin la manipulación. No hay factor que coaccione justamente el comportamiento de esta observación y se califica de natural y espontáneo. Se adquiere la información de manera directa a partir de acontecimientos observados, sin la necesidad de la intervención de otra persona. Es rica en aportes de investigación social, sobre todo en cuestión de análisis
análisis e influye en el desarrollo en lo que es lo social, lo personal. En las desventajas que podemos encontrar, una de ellas es la limitación que respecta, ya que requiere el 100% de la presencia del observador, de la persona que está investigando sobre todo, porque es un método netamente presencial. Y también se corre el peligro de ver solamente generalidades en el acontecimiento. También se puede tener riesgos de pasar algunas cosas que son de suma importancia y cambiarlas por otras también. Puede ser un método que genere también gastos en cuestión del tiempo, ya sea gasto de tiempo económico, y porque requiere de la presencia, como digo, del observador, del investigador, que tiene que estar 100%. Ya. De recolección de datos. Métodos que se utilizan en la observación suele tal y cuenta que el observador escribe cuándo y cuántas veces ocurrieron los ciertos comportamientos. La narrativa del observador también es otro método que se utiliza, en el cual el observador puede tomar nota durante la sesión y regresar para intentar recopilar más datos y más datos. También se puede poner lo que son grabaciones y audios, en la cual se recopilan grabaciones, videos, audios y fotos. Un ejemplo muy conocido, que en la cual es la investigación en el Parque Nacional de Gum Street, que justamente Jane Doll desarrolló esta investigación en el parque. Ella fue a vivir justamente con los chimpancés a partir de más o menos 1960. Estuvo viviendo bastante tiempo con ellos, me parece, en la cual gracias a ello pudo recolectar información acerca de ellos para ayudar a su investigación. En vez, por ejemplo, en vez de enumerar a los chimpancés que veía ella, les ponía nombres y ella convivió con ellos, ¿no? Eran como parte de su familia en ese momento porque ella estaba ahí con ellos. Y ella pudo notar que cada chimpancé tenía una personalidad única y cada uno se parecían mucho a nosotros, eso es lo que también leí un poco. Ella pudo observar eso, ¿no? También que ellos también podían fabricar sus herramientas para comer o algunas otras herramientas, como fueron seres humanos, también que tenían emociones, ¿no? Alegrías y tristezas y demás. Y bueno, también ella gracias a eso también pudo recolectar esta información y pudo darla a conocer en esos, creo que era más joven, ¿no? Y en esos años fue a vivir en ese tiempo con una persona más, camarógrafo, un fotógrafo más, la cual ellos estuvieron un tiempo y revisaron eso. Es un ejemplo de observación natural. En las conclusiones podríamos decir que la observación natural es una buena herramienta de investigación que aporta en datos empíricos de primera mano, ya que, como vuelvo a repetir, no existe una intervención del hombre, todos son datos espontáneos y verídicos, y nada más. Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias, profesora. Ok. A ver, vamos a empezar con esto de la observación natural. La observación natural es un proceso primario, ¿no es cierto? Lo has clasificado dentro de la preexperimental. Sí. Ya. Sí. Es un primario, ¿por qué razón? Porque es como el primer pasito de investigación que yo puedo hacer, que es observar, simple y llanamente. Observo y registro lo que veo. ¿Sí? No utilizo más diseño, no, o sea, ubico un grupo hectáreo de alguna propuesta y empiezo a observarlo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos observar a un grupo de, por ejemplo, que les gusta el rock metálico, es como un grupo, es como una congregación. Entonces nosotros podríamos observar su comportamiento, sus actitudes, tomar nota de lo que ellos van a hacer o realizan, pero, por ejemplo, si tú eres una persona que odias el rock metálico, no podrías incluir en esta observación tu apreciación personal. Tiene que ser una apreciación objetiva, significa sin intervención de la subjetividad del observador, que puede estar fuera o puede estar dentro, pero tiene que manejarse esa objetividad. Es el primer pasito para hacer como la primera forma de investigación que podríamos hacer. Solo observamos
en su medio natural, por eso dice, como está, no le aplicamos tratamiento, no le aplicamos nada, sino los observamos en su estado natural. Ujú, natural. De eso se trata, hijos, lo que ha hablado Julie. Sí, está bien. Sí, sí, está bien. Sí, es exactamente eso. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿el equipo poderoso ya está? ¿Del día de hoy? Ya, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer confiabilidad y validez de instrumentos de investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos ahora de la confiabilidad según dos autores que nos dicen. Nos dice, que señala que cuando se esté llevando a cabo una investigación, dicho instrumento debe ser confiable y válido. Ander Egg, otro autor, nos dice que la confiabilidad del cuestionario está representada por la capacidad de obtener idénticos resultados cuando se aplican las mismas preguntas en relación a los mismos fenómenos. Ahora veamos, siguiente diapositiva, por favor. Ahora veamos la definición de la confiabilidad. La confiabilidad es un grado de precisión o exactitud de la medida, en el cual si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto o objeto, produce igual resultados. Además, la confiabilidad tiene mucho que ver con la precisión, estabilidad, homogeneidad, equivalencia y exactitud. Se puede decir entonces que si se refiere a la proporción de exactitud o no exactitud o de precisión o no precisión en una medida. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora veamos la importancia. Para que los resultados de un instrumento puedan ser interpretables, es decir, para que tengan significado y valor, es necesario que los mismos sean confiables. No es posible determinar la relación entre dos o más variables si los instrumentos si los instrumentos son poco confiables. Por ejemplo, un experimento educativo en el cual se ha evaluado el efecto de una nueva estrategia instruccional pudiera parecer poco efectivo, aún teniendo un impacto altamente significativo en el aprendizaje de los alumnos, simplemente porque los instrumentos utilizados para medir las variables dependientes eran poco confiables. Siguiente diapositiva, por favor. Un ejemplo. Siguiente diapositiva. Ya, el ejemplo. Retrocede, por favor. Ya, aspectos determinantes de la A confiabilidad ver, de un instrumento. Daisy, si pudieras explicar, te lo agradecería porque estamos leyendo. ¿Ok? Ya todas las exposiciones estoy notando lo mismo, estamos leyendo. ¿Ok? Estamos hablando de la confiabilidad de un instrumento. Entonces, explícanos el ejemplo sin leerlo. Ya. El ejemplo es el que nos... el ejemplo, ya. Si queremos aplicar un instrumento para medir la temperatura corporal de una persona en 3 momentos diferentes,
con la diferencia de 1 minuto entre cada medición, y para que arroje resultados, digamos que la primera medición nos da 39.5 centígrados, la segunda medición 45.5 centígrados y la tercera medición 25.5 centígrados. ¿Qué quiere decir? Que si estos resultados nos arroja, o sea, la medición corporal de una persona, esto quiere decir que en este ejemplo se puede inferir que el instrumento de medición no es confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, los resultados que nos ha arrojado la medición de una persona es que tiene que ir dentro de 39.5 centígrados a 45 puntos centígrados. Esto hace que no es confiable porque después en la tercera medición nos bota 25.5 centígrados y que no va dentro de 39.5 centígrados a 45.5 centígrados. Ese sería un ejemplo. Ya, ahora veamos los aspectos determinantes en la confiabilidad. Ya, debemos evitar preguntas ambiguas. O sea que esto puede inducir unas respuestas indistintas. Ya, el otro sería que en la baja confiabilidad, quizá indique interacciones o dé una información contradictoria. Después, también debemos aplicar preguntas cerradas. Por otro lado, también no olvidar que quizá la medición sufre una inestabilidad. Y el último es que el contenido del instrumento, para medirlo, debe aplicar todas las variables que se desea que vamos a medir. Paso a mi compañera Alexandra. Ya. Yo voy a explicar lo que es las técnicas para medir la confiabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos la técnica que es el test-retest. Esta técnica se aplica a un grupo 2 veces. También se recomienda que el grupo no sea parte de la muestra. El grupo debe tener características similares a la muestra. Aquí estamos viendo una fórmula que es súper grande, pero yo la voy a resumir así. El R es el coeficiente de la correlación entre las dos administraciones de la prueba. El N es el número de sujetos. El XY es el resultado de sumar el producto de cada valor de X por su correspondiente valor en Y. El X es la suma total de los valores de X en primera aplicación. La Y es la suma total de los valores de Y, segunda aplicación. El X elevado al cuadrado es el resultado de sumar los valores de X elevados al cuadrado. El Y elevado al cuadrado es el resultado también de sumar los valores de Y elevados al cuadrado. El X, entre paréntesis elevado al cuadrado, es la suma total de valores de X elevados al cuadrado. Y el Y, entre paréntesis elevado al cuadrado, es la suma total de los valores de Y elevado al cuadrado. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos la técnica de Coulter-Richardson. Esta técnica es para el cálculo de la confiabilidad de un ítem. Se aplica en las investigaciones en que las respuestas a cada ítem sean dicotómicas o binarias, es decir, pueden codificarse como 1 o 0, correcto o incorrecto, presente o ausente, a favor, en contra. Aquí tenemos la fórmula para calcular la confiabilidad de un instrumento de n ítems, o Coulter-Richardson 20 será, donde K es un número de ítems del instrumento, donde P es igual a las personas que responden afirmativamente a cada ítem, Q es personas que responden negativamente a cada ítem, ST elevado al cuadrado es la variancia total del
instrumento. X sí, puntaje total de cada encuestado. Siguiente, por favor. Tenemos también la técnica que es la división por mitades. Como su nombre lo dice, esto se divide en dos, dividiéndole por la mitad. Se forma un test con las preguntas pares u otro con las impares. Esta técnica es más efectiva a medida que el instrumento es más homogéneo. Aquí el instrumento es real, es el doble de los usados en la prueba. El coeficiente de Pearson se corrige aplicando la fórmula de Spearman-Brown. Aquí tenemos la fórmula que es que el RT-TN es el coeficiente de confiabilidad del instrumento y donde RTT es coeficiente de correlación obtenida para las dos mitades. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos aquí un ejemplo claro, donde se hace una prueba a unos jóvenes para medir la asertividad y se dice que el coeficiente de confiabilidad es de 0.90. Y aquí nos dice la pregunta, ¿qué porcentaje de las puntuaciones verdaderas de los jóvenes serán explicadas por sus puntuaciones empíricas? ¿Cómo entender el resto del porcentaje hasta 100? La primera respuesta es 0.90 indica que es el 90% de sus puntuaciones verdaderas de los jóvenes. Son explicadas por sus puntuaciones empíricas. El resto hasta el 100%. Se explicaría por el error de medición. En este caso sería un 10%. Y podemos concluir que el instrumento para medir la asertividad de los jóvenes es un 90% confiable. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, generalmente todas las técnicas utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad, los cuales pueden oscilar entre 0 a 1, donde 0 significa confiabilidad nula y 1 representa el máximo de confiabilidad. Entre más se acerque el coeficiente a 0, habrá mayor en la medición. Sabemos que los rangos son de 0,81 a 1.00, la magnitud es muy alta. De 0.61 a 80, la magnitud es alta. De 0.41 a 0.60 es moderada. De 0.21 a 0.40 es baja. Y de 0.01 a 0.20 es muy baja. A ver, ahí hemos acabado con la confiabilidad del instrumento, ¿no? Sí, Miss. Ya. ¿Y dónde está la confiabilidad de Converge? A ver, retroceda. Sus diapositivas o he pasado una técnica de división por mitades. Este es de Cuder Richard. Retroceda. Este es el test retest. Esto es el R de Pearson. Ok. ¿Y por qué no han utilizado o revisado a Converge? Ok. Han debido revisar a Converge, ¿sí? También. Muy bien. Ok, ahora, escúchenme cuando hablamos de la confiabilidad de un instrumento, que lo aclararé bien, para ir a la validez del instrumento. Un instrumento, chicos, tu encuesta, tu cuestionario, tu test, la prueba, lo que tú decidieras utilizar para levantar la información y recoger los datos, tiene que pasar por un proceso de confiabilidad y un proceso de validez. ¿Cuán confiable es mi instrumento? ¿Cuán válido es mi instrumento? La validez ahorita le van a explicar que es otro proceso. La confiabilidad ya la han explicado. La confiabilidad radica en este instrumento, cuán fiable es de aplicarlo, ¿ok? Entonces, es como cuando tú te subes a una balanza.
tú te subes a una balanza y te mides 3 veces. Si esas 3 veces que tú te mediste en las mismas condiciones, pasado un minuto, 2 minutos, te da el mismo valor de peso, significa que esa balanza es un instrumento confiable. ¿Me están entendiendo? La balanza es el instrumento que es confiable para que tus medidas sean verdaderas. Entonces, la balanza es como si fuera el instrumento, el cuestionario que tú estás elaborando. Ese instrumento tiene que ser confiable. ¿Cómo a veces se le hace la prueba de la confiabilidad? Puedo ser una confiabilidad, puedo tomar, yo tengo que tomar la muestra 100, pero voy y elijo 10 al azar y les aplico el cuestionario. Y veo si las respuestas realmente están siendo certeras. ¿Ok? Lo que yo pregunté me están respondiendo, realmente. O sea, lo entendieron, estoy recogiendo verdadera información. Entonces, hay varias técnicas para comprobar esta confiabilidad de mis instrumentos. Y estas son las técnicas que ha presentado sus compañeros. Pero la primera técnica del coeficiente de correlación de Pearson, el coeficiente de correlación de Pearson se utiliza para cuando yo voy a tener una investigación correlacional y quiero saber si se relacionan o no. ¿Cómo se relaciona talla y peso? Ok, tomo las tallas y tomo los pesos y aplico la fórmula que nos ha mostrado su compañera y me va a indicar si estas variables se relacionan o no. Y esta relación va de -1 a 1. Esta relación va de -1 a 1. Puede tomar -1 o puede tomar 1. Y los decimales entre esos dos. Si me da 0, significará que no existe correlación. Si me da 1, significa que la correlación es perfecta. Si me da -1, significa que la correlación es perfecta, negativa. Significa inversa. Entonces, las otras técnicas que han presentado sus compañeros son para igual medir la confiabilidad. Pero me hubiera gustado que revisen la confiabilidad de Combridge, que es la que más usamos y está en el SPS, y te da la marcación de si te da un coeficiente de 0,98, significa que tu instrumento es confiable. ¿Cómo lo trabajas? En el SPSS hay una pestaña donde abre si es coeficiente de correlación de Combridge, entonces tú pones las preguntas y haces como un pivoteo en falso, pones respuestas y vas a ver cómo está tu instrumento. Si te sale menos de 0,68, 0,98, entonces tu instrumento no es confiable. ¿Qué pasa? O la pregunta está mal formulada, o el orden de la pregunta no está correcta. De repente tienes, para que sea más confiable, variar las preguntas, primero unas, luego otras, mejorar el tipo de pregunta, y así es que se va ajustando para que sea confiable. Ahora vamos con el otro tema para un instrumento. Un instrumento tiene que ser confiable y tiene que ser válido. Entonces ahora vamos a ver sobre la validez de un instrumento. Pueden pasar. Buenas tardes, profesora. En esta Buenas oportunidad tardes. voy a hablar sobre la validez de un instrumento. ¿Ya? Ya, según 3 autores, pude encontrar la definición de lo que es la validez. Según Hernández, Fernández y Baptista, en 1998, nos dice que la validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Según Tamayo y Tamayo, nos dice que considera que validar es determinar cualitativa y o cuantitativamente un dato. Y por último, Muske 2003 nos dice que la validez representa la posibilidad de que un método de investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas. Siguiente, por favor.
Bueno, lo voy a ejemplificar. Por ejemplo, nos dice que un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Por lo tanto, las preguntas y los ítems de nuestro instrumento deben medir esa variable de estudio, dándonos por conclusiones válidas. Por ejemplo, también si nosotros realizamos una prueba que quiera medir conocimientos sobre historia, también debe medir los conocimientos de historia y no quizás historia de la literatura. Según este cuadro, según Hernández en 1998, nos dice que para que el instrumento sea útil, según el estadígrafo y la regla de decisión, debe oscilar entre 0 y 1. Siendo 1 nuestra validez perfecta y 0 que no es válido. Entre más se acerque al 1, como podemos ver, en nuestro instrumento va a ser más válido. Gracias. Ya, tipos de validez. Para este caso hay que recordar la palabra validez como sinónimo de precisión. Tenemos 3 tipos de validez: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Validez de contenido. Se refiere al grado en que un instrumento mide y refleja la variable que pretende medir. Este tipo de test trata de comprobar los conocimientos respecto a una materia o un curso. Ejemplo: una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si incluye solo problemas de adición y excluye problemas de sustracción, multiplicación y división. Miremos a la imagen. Tenemos una linterna, números y el botón para subir y bajar. Aquí muestra el grado del instrumento y la reflexión de la materia que quiere dar a conocer. Podemos observar que la luz solo está reflejando, iluminando a los números y a la suma, más no a la resta, la multiplicación, división. Entonces, con esta imagen podemos decir que este instrumento no es válido. La validez de contenido influye también en lo que es lo subjetivo, porque es un juicio de expertos. Es el modelo tipo más utilizado y podemos ver que el modelo tiene la indicación, los objetivos de la encuesta. En los cuadros de abajo están los ítems y la escala de calificación que le va a poner el experto. Para esto, los expertos son las personas que tienen conocimiento del tema que pretendemos investigar. Validez de criterio. Se debe comparar el resultado obtenido con el de otro instrumento que pretende lo mismo. Sin embargo, con el que vamos a comparar tiene que ya ser aprobado. Hablar de validez de criterio implica 2 cosas: validez de criterio correlacional y validez de criterio predictiva. Correlacional, como bien dice, hace relación cuando el instrumento mide lo mismo que miden otros instrumentos aceptados como válidos. Y predictiva, permite establecer el grado hasta el cual la aplicación nos sirve para predecir eficientemente la conducta de los objetos evaluados. En predictiva también se puede trabajar con el juicio de expertos, pero acá hay una diferencia, que se tiene que formular una pregunta, que sería la siguiente: ¿predicen las puntuaciones del instrumento una conducta futura del sujeto? Y lo mismo, contiene indicación el objetivo de la encuesta, los ítems y cómo va a evaluar el experto. El experto tiene que identificarse, poner el nombre completo, el nivel educativo, profesión y firma. También puede hacer recomendaciones a los ítems. Validez de constructo. Se refiere a cómo el instrumento permite medir realmente la variable principal, lo que implica las dimensiones con que fue construido el instrumento. Aquí viene a intervenir lo que son las tabulaciones de las fichas anteriores. Además, cómo entender la confiabilidad y la validez. Al empezar esta exposición, les dije que recordaran la validez como la palabra precisión, como su sinónimo. Y vamos a tomar la confiabilidad como la consistencia, que tiene que tener forma. Podemos ver en el primer círculo, los puntitos negros, dice fiable, no válido. ¿Por qué? Pues bien,
No es fiable porque, bueno, es fiable, pero no es validez porque no están en el centro. Si ven, está a un canto. Sin embargo, hay una consistencia, le están agrupados los datos. En el segundo, dice no fiable y válido. Si se dan cuenta, toma todos los aspectos del fenómeno que se pretende estudiar. Sin embargo, están dispersados, por lo que no es fiable. En la tercera imagen, no fiable, no válido. Los datos están arriba y no están al centro. Y por último tenemos el fiable válido, donde se puede observar que los datos sí le han dado a la precisión y sí es consistente porque están juntos. Buenas tardes, Miss. Entonces vamos a seguir exponiendo los modelos de validez. Entre los documentos para presentar para la validación, vamos a hablar de 5. En primer lugar, siguiente por favor. El modelo de carta de presentación, oficio o solicitud. Cuando nosotros presentamos nuestro cuestionario, nuestra encuesta, o nuestro instrumento, siempre tiene que estar precedido de una carta explicativa o de presentación. Esta carta está dirigida a la institución con la que a donde vamos a hacer nuestra investigación, con nombre y apellido, o los nombres de la institución, perdón, para que se sienta desde un comienzo que se tiene un trato personal. En esta se explican las razones de la investigación, se informa de la importancia de su opinión y se señala cómo se pueden poner en contacto con nosotros. La carta está enviada, la carta enviada contiene membretes. Siguiente, por favor. La matriz de consistencia. La matriz permite al investigador evaluar el grado de conexión y conexión lógica y coherencia que existe entre el título, el problema, los objetivos, las hipótesis, las variables, el tipo de método, el diseño, el instrumento de investigación. De mismo modo, la población y la muestra la población y la muestra de estudio. La matriz de consistencia radica puesto que permite observar la lógica interna de la propuesta de estudio para luego validar y corregir la matriz en mención. Y es así que haya cohesión, firmeza y solidez en las distintas partes. Siguiente, por favor. Sí. La operacionalización de las variables. Una variable es operacionalizada con la finalidad de convertir un concepto abstracto en uno empírico. O sea, es capaz de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Dicho proceso tiene una importancia en la posibilidad de que un investigador novato o poco experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso de investigación. No existe la relación de la variable y la forma en que se decidió medirla, perdiendo así la validez. Dicho de otro modo, podríamos decirlo, la medición empírica que representa la medición conceptual. Siguiente, por favor. Esa es la segunda ya. Muy bien. Sí, siguiente. El instrumento de investigación. El instrumento es aquello que genera mediciones cuantitativas o cualitativas. Se genera de forma precisa, objetiva, sensible para el investigador de información. Todo instrumento puede responder a las características mencionadas y deben ser confiables y altamente válidas. Es importante detallar que un instrumento, cuanto más confiable, menor será el grado de error en las mediciones obtenidas. Aquí entra también la confiabilidad, que se puede determinar por diferentes técnicas. En cambio, la validez representa el grado con el cual un instrumento mide. Siguiente, por favor.
La ficha de validación. Si ven, esta ficha es también de juicio de experto, como mencionó mi compañera Stephanie, pero tiene un diferente formato, pues esto va a depender de la creatividad del investigador, de cómo se pretende evaluar el instrumento, y pues la ficha de validación es eso, la evaluación de un instrumento de investigación. Ahora voy a dar pase a mi compañero Cristian. Ya. Bien. Ahora sigue la última parte, que no debe estar desligada, obviamente, de todo lo anteriormente mencionado. Y me gustaría quedarme en esta diapositiva, ahí todavía no la vas a mover, porque me gustaría reflexionar con ustedes, compañeros, sobre lo que debería ser o lo que es la objetividad. Porque si bien nosotros sabemos todo el proceso que hemos llevado para que nuestra investigación sea confiable, sea válida, creo que la objetividad es un punto muy importante dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque si es que nosotros hemos hecho todo un esfuerzo en que nuestra investigación tenga un buen instrumento, sea confiable y sea válido, debemos también ser capaces o intentar al menos ser lo más objetivos posibles. Pero, ¿a qué se refiere con ser objetivos? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Para ser objetivo, ¿qué es? Dice, es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. ¿Qué quiere decir esto? Que la objetividad nos va a permitir expresar la realidad tal cual es. O sea, nosotros no vamos a dejarnos influenciar como investigadores por cosas externas o por sentimientos. Es por eso que está desligada de los sentimientos y de la afinidad. Para conseguir la objetividad, no debe estar presente ninguna de estos dos factores. Y está tratada junto a la confiabilidad y validez. Una investigación no puede ir sin uno de estos tres factores. Siempre tienen que ser los tres para que sea una buena investigación. Y si nosotros tenemos estos tres factores, ¿qué nos va a garantizar? Nos va a dar calma y tranquilidad. ¿Por qué decimos que nos va a dar calma y tranquilidad? Porque no implica sentimientos o arraigos. O sea, podemos estar seguros de que los resultados que estamos obteniendo son tal cual son. Entonces, como anteriormente se dijo, que mientras menor margen de error, más confiable, más válido va a ser nuestra investigación. Entonces podemos estar tranquilos y calmados de que nuestros resultados son netamente objetivos. Ahora, la objetividad está relacionada con los significados de verdad, ética, epistemología, análisis de datos, continuidad y honradez. Esto ya es un poco más ligado a lo que es los valores del investigador. Si bien es cierto, no podemos decir que simplemente una investigación es objetiva por su objeto de estudio, sino también por las características del investigador, o sea, cómo lo ha sobrellevado. Después, para tener en cuenta esto, les he puesto un ejemplo muy, muy fácil de entenderlo. Así que vamos a ver la siguiente diapositiva, en la que vamos a observar a una mujer que está en la playa. Entonces, nosotros objetivamente podríamos decir que la mujer está embarazada. ¿Por qué? Porque se le ve todos los rasgos, obviamente, ya. Ahora, como podemos ver abajito, dice, en cambio, es tenido como subjetivo asegurar con exactitud la cantidad de días que tiene de embarazo. Entonces nosotros podemos encontrarnos a una mujer embarazada y sabemos que está embarazada porque es algo objetivo, es algo que nosotros nos estamos ciñendo a los hechos. Ya, está embarazada, ok. Pero si nosotros queremos afirmar el día que tiene embarazo y lo afirmamos con certeza, no estamos seguros, entonces es algo subjetivo. Quizás por el tamaño del vientre, ¿no? Pero no estamos 100% seguros, es algo subjetivo, algo que es netamente de nosotros y que
sale de lo que nosotros percibimos. Es por eso que la objetividad no está ligada a todos este tipo de factores, como ya lo mencionamos anteriormente. Por eso es importante reconocer que las ciencias sociales son bastante difíciles de ser objetivos, porque al ser ciencias sociales es muy impredecible todas las variaciones que puede tener. Por ejemplo, en el periodismo, es muy difícil ser objetivo en el periodismo. ¿Por qué? Porque cada reportero, cada noticiero, cada canal elige qué encabezado dar, elige qué información transmitir de acuerdo a lo que ellos perciben que puede tener, digamos, más repercusión, ¿no? Es por eso que el periodismo, quizás otro ejemplo de no subjetividad sería este. Y como ya les dije, un ejemplo de objetividad sería este, o no sé, decir, está haciendo frío, ¿por qué? Por sensaciones térmicas, puede ser también, o no sé, de repente, por la estación del año en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, deberíamos ser un poco más, aunque sea difícil, tratar de ser objetivos para que no se desligue la objetividad de la validez ni de la confiabilidad de la investigación. Eso sería todo y muchas gracias. Ok. Resumen entonces de lo que estamos analizando un instrumento de investigación. Ya hemos hecho nosotros todo el proceso de la operacionalización de las variables hasta generar nuestro instrumento. Ese instrumento que yo genere, que es un cuestionario, que es un test, siempre tiene ítem, ¿no es cierto? Y nosotros hemos visto cómo colocamos los ítems para saber si todos los indicadores están contenidos y están siendo medidos a través del ítem, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la confiabilidad se va a referir al grado en la aplicación repetida del instrumento. Significa, si yo repito 2 veces mi encuesta a 2 personas, a la misma persona, debe darme los mismos resultados. Y la validez del instrumento ya hace referencia, ya hace mayor referencia ya a la consistencia de la pregunta. Ya hace referencia al contenido del ítem, ¿ok? O sea, a la consistencia de la pregunta. Como les ha dicho, el instrumento tiene que medir lo que quieres medir, ¿ok? Y el instrumento tiene que ser bueno que cuantas veces lo mida la misma persona me tiene que dar el mismo resultado. Eso es los dos casos de la confiabilidad y validez de un instrumento. Tenemos que saber eso. El número de veces que yo repita mi instrumento, la misma persona me tendría que dar el mismo resultado, si el instrumento es preciso. Las preguntas que en mi cuestionario, la consistencia de las preguntas deben medir lo que yo quiero medir. Significa, deben ir direccionadas a medir la variable que yo quiero medir. ¿Ok? Le dio el ejemplo claro su compañera, el de la suma. Si estoy hablando de operadores matemáticos como suma, resta, multiplicación y división, no todas las preguntas van a hablar solo de suma y no tomo los otros dos. Entonces, eso, para que tú tengas una validez, es por eso que hacemos la operacionalización de variables, para que tú tengas tu variable, tengas tus dimensiones, tengas tus indicadores y tengas los ítems que se construyan y midan todo lo que tienen que medir, midan toda la variable desde todos sus aspectos. Entonces, la formulación de la pregunta también es importante. Y el sentido de la pregunta y lo que está midiendo la pregunta también es importante. Son los dos procesos que yo debo tener en cuenta cuando yo realizo un instrumento y por lo tanto tengo que hacerlo en todo mi proceso de investigación. ¿Cuál de los dos hago, profesora? Haces los dos. La confiabilidad de compra es la que más usamos a través de la utilización del SPS y la validez. Hacemos validez de consistencia del ítem, hacemos validez de experto y hacemos validez de constructo. Cuando hablo yo de validez de experto es la que más usamos, es cuando tú le vas a dar a un profesor para que revise el cuestionario de acuerdo a la operacionalización de variables. Y tú digas
si está correcto o no está correcto ese instrumento, si está midiendo lo que quiere medir, si las preguntas son correctas. Entonces, el experto te va a decir, y cuando habla de esos instrumentos, es para que tú marques cuáles son las preguntas que te parecen correctas, cuáles son las preguntas que te parecen incorrectas, cuáles deberían ser reformuladas, cuáles deberían ser extraídas y qué te falta tomar en cuenta. Todo eso te lo hace el experto. La consistencia de la pregunta es saber si este contenido de la pregunta está midiendo lo que quiere medir. Y el constructo, la validez de constructo ya va en relación a la teoría. Si lo que nosotros estamos midiendo está basado en una teoría científica. Entonces, ahí va esa validez de constructo, que sus compañeros no la han tocado, que son las 3 validez, ¿no? Validez de contenido, validez de experto y validez de constructo. Y luego lo que hablaba su compañero es cierto, hay que tener objetividad, o sea, tenemos que medir y ver y extraer lo que estamos observando, lo que nosotros estamos queriendo medir. No podemos influenciar de ninguna manera o tomar apreciaciones a priori sin haber hecho el contraste de lo que yo estoy investigando. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que hablamos de validez y confiabilidad de un instrumento. Ahora tú, el instrumento que has elaborado, vamos a validarlo. ¿Cómo vamos a validarlo? Con un experto. ¿Cómo vamos a hacer la confiabilidad? Vamos a pasar al SPS las preguntas y ahí vas a tener tu confiabilidad y tu validez. Y vas a ver si estás siendo objetivo o no estás siendo objetivo. La validez del instrumento y la confiabilidad se hace cuando yo ya voy a hacer mi proceso de investigación. ¿Ok? Cuando ya voy a hacer mi proceso de investigación. ¿Está claro para todos? Yo voy a poner ahora un instrumento y ustedes van a validarlo. A ver si está correcta las preguntas, no está correcta las preguntas. ¿Está claro? Se los voy a mostrar ahorita. Voy a buscar y lo muestro, chicos, para que vean. Ok. Vamos a hacer el trabajo en algo real. Ok. Como tienen que hacer un trabajo de laboratorio, significa analizar esto en equipos, lo voy a subir al aula virtual para darles el tiempo suficiente. Pero les voy a mostrar el trabajo que hay que hacer. Todo se aprende en la práctica, chicos, practicando. Muy bien, miren. Ok, ¿están viendo? Matriz del instrumento, variable independiente, evaluación formativa, definición de la variable, dimensión, planificadora del currículum, dimensión, definición de la dimensión, indicadores, ítem. Este tipo de estructura es diferente, procesual. ¿Ok? Y aquí están los ítems. ¿Cuál es el trabajo?
revisar para esta dimensión, profesora, para esta dimensión, donde dice reconoce fuentes de los datos informativos auténticos. Se preocupa por la preparación del salón y los recursos. Identifica que la información representa objetivamente al entorno que lo originó. Hay que ver ahora si el indicador y el ítem está correspondiendo al indicador. ¿Realmente está midiendo o no está midiendo? ¿Ok? Y aquí está el otro instrumento, una ficha de observación. Para que analicemos estos instrumentos. Y ustedes tengan muestra también de ejemplos de instrumentos. De la vida real, no es de ningún libro, es de... Y aquí está la matriz de consistencia para que ustedes puedan darse cuenta de qué está trabajando, qué diseño, qué está mal, qué está bien, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Esta es nota para la segunda, para la tercera, para el tercer registro. Quiero que hagan un análisis de estos instrumentos. Les voy a dar una ficha de expertos para que como expertos llenen la ficha en un caso real como equipo y me lo entreguen. El día lunes de la próxima semana. ¿Está bien? Me hizo una pregunta, bueno, Validez de expertos, sí, hija. ¿equipos por afinidad o equipos de proyecto? Ajá, ahora. Yo creo que equipos de proyecto para que vayan fortaleciendo su trabajo, ¿sí? Porque yo creo que los equipos de proyecto se han unido por afinidad también, ¿no? ¿O no? Claudia, creo me preguntaste o... Sí, me dice que la decía porque yo estoy sola. Es que estás sola, hija. Entonces, adiciónate a un grupo para que puedas hacer, ¿ya? Como es bastante trabajo, ¿cuántos somos? Los grupos tendrán que ser ahora muy grandecitos porque hay que hacer bastante trabajo. Ahora van a ser expertos ustedes. Es como si esta documentación les haya llegado a ustedes como expertos. Este es el trabajo de un doctorando, para que vean. Me lo han enviado a mí para que haga un análisis de experto. Yo ya lo estoy haciendo, pero quiero que ustedes ejerciten también ese trabajo. Y veamos si tenemos las mismas conclusiones. La única forma de aprender es verlo en vivo y en directo, o sea, hacerlo, trabajarlo, ¿ok? Entonces, ¿cuántos alumnos somos? A ver, todo lengua y literatura podría trabajar este análisis, o prefieren estar con idiomas, los de chicos de lengua y literatura, Teresa, María Emilia. Sí, Miss, yo creo que podemos trabajar en grupo, los de lengua y literatura. Sí, ¿no? ¿Pueden trabajar todos? Sí, Miss. Ya, Teresa, Judith, María Emilia, no sé si José también está, ya. Entonces, voy a poner aquí el grupo de lengua y literatura. De lengua y literatura, ok, hará un análisis. En este instante subo el instrumento al aula virtual. Luego, vamos con los de idiomas. 2 grupos de idiomas. Creo que en 2 grupos lo podríamos hacer, para tener solo 3 análisis. ¿Dividimos mitad de clase o cómo hacemos, chicos? Alexandra, ¿tú eres de idiomas de lengua y literatura? Chávez, Merino. De idiomas, ya. Entonces, ¿por qué lloras si te vas a ir con idiomas? Ya. A ver, chicos, ¿cómo hacemos? Díganme. ¿La divido la mitad de la clase o ustedes se dividen en 2 grupos? Ok, a ver,
Si extraemos a todos los de lengua y literatura, ¿cuántas personas nos quedan de idiomas, Álamo? Álamo, ¿estás ahí? A ver, sí, sí, profesor, aquí estoy. Voy a abrir mi lista. Vas a abrir tu lista. Estoy diciendo que por afinidad, pero ustedes no se deciden. Ah, también está, ¿cómo se llama? José Agustín, que no es ni de literatura ni de idiomas. ¿De dónde es José? De ¿De sociales, sociales? creo. Sociales, hijos sociales. Son uno, ¿cuántos más? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son como 8 mis. O sea, serían 30 los demás. ¿30? Nos quedan 30. Sí, más o menos. Los de lengua y literatura son como 10 o 8, hija. Teresa, ¿cuántos son ustedes? ¿8? Como 4, 7. 7. Ya. Creo que sí, a ver si me confirman. Ok, son 7. Y tú me dices que nos quedan 20, serían 2 grupos de 10, incluyéndolo a José en alguno de los dos. O que José trabaje con lengua y literatura. José, ¿estás ahí? Son como 31, sí. Sí, profesora, no hay problema. Yo voy a lo Creo que que usted voy diga. a empezar a pedir que abran sus computadoras, las cámaras, para verles la cara y saber si están ahí. José, ¿estás aquí, hijo? Sí, sí, profesora, yo me voy al grupo que usted diga, no hay problema. Ya, José, ¿puedes trabajar con lengua y literatura, hijo? Ya, no hay problema, profesora. Ya, entonces, José, entonces estaríamos lengua y literatura. ¿Cuántos son de lengua y literatura, hija? Teresa, María Emilia, ¿cuántos son ustedes, hijos? Creo que somos algo de 8. Ya, con José serían 9. Mis, Creo sí. 7 somos, me parece. No sé. Miss Daisy también está. Daisy también está. ¿Cómo que Daisy también está? No entendí, Arelis. Miss, yo soy de ciencias naturales, pero usted también puede incluirme en cualquier grupo, Miss. Por favor. Ah, tú eres Arelis de Ciencias Naturales, ya. Vamos Sí, a hacer Miss. grupos de 10, ¿ya? De 10, 10, 10. Entonces, lengua y literatura va con Ciencias Naturales, que eres tú, Arelis, más José, ¿tú de qué especialidad eres, hijo? ¿Sociales? Ah, sí, ciencias sociales. Sí, Ciencias Sociales, ¿cierto? Ya, José. Listo, somos, ahí serían, lengua y literatura son 7, me dices, 8, 9. Y de idioma nos quedaría 20. Estoy bien, Profesora, estoy compartiendo pantalla para que vea la cantidad de los sí, estoy alumnos. viendo tu pantalla que no la veo muy bien, tengo que estirarla el triple. Ahí está. Ya está, ahora sí, gracias. De literatura son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya. Uno de sociales. Más uno José, que va a ser de sociales, y ¿quién fue? Arelis. Arelis, que es de naturales. Ajá. No, Serían 9. no, me estoy confundiendo. Son 8, son 8. Son 7 de... Ya, No, son serían 6. 10. Ajá. Serían 10. Entonces No, nos son faltan los de 6 de... los de idiomas. 6 de literatura y los 2 de otras especialidades. Ya, son 8. Son 8. Ya. Nos sobraría. ¿Y somos cuántos? A ver, dame tu lista para saber cuántos somos aquí. Somos 38. 38.
Hoy nos quedarían, no, grupos de mucho ya es demasiado. 15 serían demasiado. Vamos a hacer los grupos de 10. Alguien que, 2 alumnos que puedan trabajar con sociales, con naturales y con lengua y literatura, por favor. ¿Hay algún voluntario que pueda hacer eso por mí? Por favor. 2 chicos que vayan a trabajar con el grupo de sociales y de lengua y literatura. No se conoce. Ya. Los que sobren, entonces. Ahorita, entonces, grupito. Ya. Ahora, entonces, formemos los grupos de idiomas. Verónica Mamaniatco, creo. También. Verónica, ¿estás ahí, hija? ¿De dónde? ¿De qué La especialidad? verdad. Entonces serían 9 ya. Verónica, ¿de qué especialidad es? Literatura se me había pasado. ¿Quién más? Pero, Miss, no soy Verónica, pero Miss, Verónica creo que tiene tiene problemas de conexión y no va a poder hacer con Trabajar. nosotros. Tiene Ah, ya, problemas ya. en los otros grupos incluso. No Ah, ya. puede conectarse a internet Ah, ya, en ya, estos hija, ya. momentos. Está bien, ya. Muchas gracias por la aclaración. Ya, a ver, hijos, quédense entonces lengua y literatura con los 9 que son lengua y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales. Será un muy buen grupo multidisciplinario que hará un excelente trabajo. Chicos, por favor, denle mejor un correo para hacerles llegar el instrumento. No vaya a ser que estando en el aula virtual se queje de que lo estoy haciendo público su instrumento. Aunque es público, ¿no? Pero bueno. Mejor un correo electrónico y ahí les envío. Ya está. Y entonces, idiomas se divide en 2 grupos. En 3 grupos, porque son 30, en 3 grupos de 10. Y ahí acabamos el asunto. Perfecto, entonces. Serían 3 grupos de 3 y 8, ¿ok? El día lunes de la próxima semana, eligen a un representante de su grupo para que explique cómo han hecho el análisis de ese trabajo. Esto es oral, no es escrito, oral. Ya el trabajo de análisis lo suben al aula virtual el escrito, pero la presentación es oral. ¿Alguna pregunta? Profesora, solo lo sube un integrante por grupo de trabajo, ¿no? Solo un integrante porque los voy a matar. Me han hecho revisar 3, 4 veces un mismo trabajo. Ya les iba a poner 0 en uno y en el otro 10. Y así, promedio 0,5. Solo un integrante, por favor, del equipo. Ok, a ver. María Emilia, Teresa, Yulit son los que están, José, son los que, Arelis, creo que son los que van a estar en ese grupo. ¿Me pueden dar un correo electrónico? Pónganlo en el chat, por favor, un correo electrónico. Ya, pónganme en el chat un correo electrónico, por favor. Y de los otros 3 grupos, me envías, Álamo, un correo electrónico de cada grupo. Ok, profesora. Ya está. Compañeritos, ¿me pasan su correo ya? Álamo. Entonces, chicos, este análisis que van a hacer es libre, como ustedes lo quieran presentar. Ya hemos hecho tantas formas de análisis que ya ustedes son expertos. Van a ser, sería excelente, les voy a mandar la ficha para que la pongan la rúbrica de los 3
de los 10 o los 8, y ahí me digan, ítem 1 correcto, ítem 2 correcto, ítem 3 hay que cambiar. Les voy a mandar la ficha también, ¿ok? Y luego me dan un pequeño informe de cómo lo han hecho. Y verbalmente lo van a exponer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Los chicos que van a exponer el día miércoles, no se olviden, por favor, de prepararse. Los chicos que estaban para el día lunes, ¿no? ¿Estaban para el día lunes? Faltaba repartir mis... ¿Ya para el lunes falta repartir? Sí, faltaba repartir temas. Ya. Muy bien. El día miércoles reparto los otros temas. ¿Alguien que quiera hacer chicos, revisar lo que es el alfa de compras? Para terminar este tema de confiabilidad. ¿Axel ya expuso? Sí, pero ¿estás ahí? sí expuso. Ya expuso. Alguien más que tenga un poquito de Axel estaba. Alguien que quiera investigar y que tenga un poquito más de dominio sobre la computadora, sobre las matemáticas, chicos. Que quiera hablar sobre el coeficiente de compras, que no tenga tema. Silencio sepulcral. Está bien. Ok. Ya me daste los que faltaban, ¿no? Exposición. Entonces, el día miércoles buscaré los otros temas voy a revisar qué temas son importantes para trabajar el proyecto de investigación. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que debemos y lo que tenemos que hacer en la semana. Miércoles, chicos, ya saben todos los que van a presentar. Ahí saqué. Sí, ya vi, Álamo, que le estás diciendo. Sí, ya leo. También leo los mensajes que están en el chat. Ok. Es que me estás pidiendo. Ya. Muy bien, entonces, el día, ¿cómo se llama? El día miércoles se exponen todos los que yo dije que expusieran. Chicos, hagan el gran esfuerzo para que quede claro para sus compañeros. Recuerden que ya tienen que hacer su proyecto, ya deben estar haciendo su proyecto. Luego, el día lunes pasamos esta revisión, este ejercicio práctico de la revisión de un instrumento. Y el día miércoles de la siguiente semana pasarán los que faltan, que creo que serán pocos. Ya vas a tener tu descanso y tu break, Cristian, porque vamos a terminar este tema y luego ya van a tener hasta el 12 de agosto para preparar su examen final, su proyecto. Porque ya estamos terminando el sílabo, o sea, ya no hay más tema que hacer, ya los hemos hecho todos los temas. Sino que ahora estamos reforzando algunos para que quede claro para el proyecto. Ok. Muy bien. Miss, sí. Disculpe, una pregunta. La universidad actualmente se está basando en qué, ¿cómo se llama? En normas APA, ¿en cuál edición? ¿En la sexta o en la séptima? En la sexta, hija. En la sexta. Sí, en las documentaciones que les he enviado, en las documentaciones que he publicado de investigación, de la unidad de investigación, yo he leído que es en la sexta, no es en la séptima. Ya, Miss, entonces. Muchas gracias. Ajá. La última nota se pone el día 12 de agosto, chicos. 12 de agosto se coloca el último registro.
Y como los conozco y conozco a mis alumnos, presento notas y siempre va a haber alguno que le falte, que no vino, que no fue, que es... Tenemos que tener tiempo. Ok. Chicos, ya deben estar poniendo su trabajo en el proyecto. Ya deben estar poniendo el trabajo en el proyecto, por favor. Ya deben ir pasando, ¿ah? No esperen hasta el último. Cualquier día pido y digo, a ver, presenten. ¿Cómo que Axel, qué trabajo? Tu desarrollo de tu proyecto de investigación tienes que pasarlo al formato de la universidad para presentarlo. Yo voy a revisar eso y tenemos que presentarlo a la unidad de investigación. Tu proyecto, pero ya en el formato de la universidad. Eso es investigación formativa y esa es una nota fundamental para el curso. Y me estaba olvidando, a ustedes no les he pedido portafolio, ¿no? Ah, ya. Solo les he pedido el proyecto de investigación formativa. Y entonces hay que hacer eso, chicos, muy bien. A veces no entiendo lo que escriben, ¿no? El D por 2 y no, creo que voy a hacer una investigación de la simbología que utilizan los alumnos de la Facultad de Educación para comunicarse. En investigación 3, estudio de simbología, simbologismo. ¿Ve? Todo lo que escriben, no sé qué significa eso, pero bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Muy bien. Pueden descansar entonces ahora. María Emilia, necesito un correo. José, de este grupo, Arelis, necesito un correo, chicos. Y no me lo pusieron aquí en el WhatsApp en el chat para poder yo enviarles de una vez el instrumento. Álamo, necesito ahora, más tardecito, los correos para enviarles todo el trabajo que tienen que hacer. Sí, pues se me tienen que enviar ellos. Ya depende de... Ah, ya, depende de ellos. Muy bien. Bien, buenas tardes, chicos. A cuidarse, chicos, a cuidarse, porque ya tenemos varios alumnos infectados con problemas de COVID. Esperemos que si nos toque suave y podamos llevarlo bien el proceso si nos vamos a infectar, porque como está la situación en Arequipa, creo que ya la infección es eminente. Así que a cuidarse, chicos, y buenas tardes con todos. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss.